arte y educación. Concentrémonos ahora en redescubrir un método que nos permita valorar la creatividad acumulada y pararnos en hombros de gigantes para determinar cómo deba plantearse la educación para promover tanto la ética de la autenticidad residual de la fe en Dios, que es atea del Dios verdadero, como modelo de educación en la libertad y la responsabilidad, como modelo de reconocimiento, al tiempo que promueva también la inquietud científica. Ambas son indispensables para el desarrollo económico y moral de los pueblos. La formación para el ejercicio de la crítica y la producción y apreciación artísticas juegan un papel toral en la educación, si queremos superar el desafío que el mundo contemporáneo le ofrece a la esperanza, la amenaza de la violencia objetiva, del mercado, del Estado, de la escuela, y subjetiva, la guerra, el crimen, el terrorismo. Creo que Amartya Sen dio en el clavo al enfatizar que la riqueza de los pueblos reside en las personas que los conforman más bien que en la riqueza que poseen, y que por tanto nuestras mediciones sobre pobreza resultan harto insuficientes. A mi juicio, Martha Nussbaum, releyendo la doctrina de Aristóteles, ha logrado observar aquello que el Stagirita había llamado una ética de las virtudes, traduciéndolo a un lenguaje más contemporáneo, observando que la formación humanística y artística, a pesar de ser un bien en sí mismo y no uno productivo, también son condiciones del desarrollo económico. En efecto, su teoría sobre el cultivo de las capacidades que permiten el desarrollo humano postulan una comprensión filosófica de la persona y vuelve a poner sobre la mesa una propuesta antropológica que no pasa de largo frente a los descubrimientos de las tradiciones del arte y la filosofía, lo que nos puede permitir un punto de partida para la defensa de lo humano. La teoría de Martha Nussbaum además tiene diversas virtudes. Su propuesta del desarrollo humano está siendo aplicada en distintas mediciones internacionales, IDH, IDEG y otras realizadas por organismos internacionales, lo que ha establecido indicadores útiles para la investigación científico-social y un marco común a diversos estudios, lo que permite un parámetro de efectividad. Nussbaum tiene una propuesta concreta en torno a la enseñanza de las humanidades y las artes en relación a la educación contra la violencia, contenida en su libro Non-for-Profit: Why Democracy Needs the Humanities. La autora reconstruye la historia de la tradición socrática en paralelo de la educación artística, relata su experiencia en una escuela hindú que sigue las enseñanzas de Tagore y utiliza el teatro, la literatura y algún tipo de cine infantil, principalmente Shakespeare y Miyazaki, para promover tanto la apreciación artística como la reflexión. Ambos ejercicios están encaminados al desarrollo de la empatía entre los estudiantes como una estrategia para la paz que permita el desarrollo humano y económico. Lo mismo que la imitación puede ofrecer escenarios de escarnio cuando obedece a los mecanismos de la envidia que conducen al mecanismo del chivo expiatorio, puede ofrecer escenarios de colaboración y aprendizaje. Nussbaum recurre a la mímesis teatral precisamente para reducir la violencia. Representa, pues, a través de la educación y el influjo que ésta tiene en la cultura, una alternativa al sacrificio humano. Nussbaum afirma que una escuela para educar debe promover el cultivo de la empatía, ha de enseñar a los alumnos a ver desde la perspectiva del otro, ha de ayudar a hacerles notar que la debilidad en cualquier aspecto no es vergonzosa, ha de promover un interés genuino por los demás, ha de fomentar el sentido de la responsabilidad y, por último, debe promover activamente el pensamiento crítico, así como la habilidad y el coraje de expresarlo, aunque disienta. Esto último se puede lograr de forma eficiente, según la autora, a través de la enseñanza de las artes y las humanidades. La teoría educativa de Nussbaum se deriva de su listado de capacidades, sobre todo de aquellas referidas al control por el propio entorno, afinidad, sentimientos, juegos y pensamiento y emociones, lo que al final abonan al total de las capacidades, considerando que de faltar una las demás se ven mermadas. La propuesta abona lo establecido por Kant al hablar de la autonomía de los sujetos. Después de haber rechazado el yugo de la minoría de edad, ensancharán el espíritu de una estimación racional del propio valor y de la vocación que todo hombre tiene, la de pensar por sí mismo. Este es Kant. Concretamente, Nussbaum pondera el teatro, lo mismo que Girard y Harold Bloom sobre todo admira a Shakespeare. Su obra es particularmente propicia para el actor y el espectador, para que el actor y el espectador se pongan en los zapatos del otro e interpreten un papel distinto al que cumplen día con día, por lo que eventualmente será capaz de comprender, como si fueran suyos, problemas ajenos.
Así, al impersonarlo, el actor que lo representa termina asumiendo al personaje, ya sea a fuerza, ya sea fugazmente y por mor de la verosimilitud. Nussbaum no solo eligió a Shakespeare por su inspiración poética, también y sobre todo lo eligió por su saber acerca de la violencia y su carácter extraordinariamente mimético. Los fuegos de la envidia consumen a los hombres. El ejercicio teatral de esta índole poco a poco genera o incrementa el sentimiento de empatía y reciprocidad. La empatía no es moral, pero brinda elementos cruciales para la moral. Lo que puede enseñarnos el teatro, y con el teatro las artes, la poesía, es en última instancia, a afirmar al otro distinto de mí por sí mismo, en toda la hondura de su misterio. El otro no está disponible para nosotros al modo del útil. Dice Nussbaum, parecemos olvidarnos del alma, de lo que significa que el pensamiento se desprenda del alma y conecte a la persona con el mundo de manera directa, rica y compleja. Parece que olvidamos lo que significa acercarnos al otro como un alma más que como un instrumento utilitario o un obstáculo para nuestros propios planes. Parece que olvidamos lo que significa conversar como alguien dotado de un alma con otra persona que consideramos igualmente profunda y sofisticada. Fin de la cita. Queda claro, y Nussbaum lo observa, que no se puede promover cualquier tipo de arte o lectura. En efecto, no pocos teóricos posmodernos y nuestra patria tan destrozada han observado el nefasto efecto que pueden llegar a tener los medios de comunicación, los videojuegos y demás dispositivos alienantes en la relación entre la violencia y el prestigio a partir de la representación positiva de la violencia. Basta escuchar cualquier narcocorrido y luego mirar a quienes imitan a los héroes que cantan las musas de estos relatos para evidenciar que los libros, revistas y canciones que promueven la violencia, representándola positivamente, terminan por establecer un ambiente adverso y anárquico que impide el pleno desarrollo de los sujetos. Lo mismo se podría decir del teatro, que a Platón tanto le preocupaba por su capacidad de promover modelos tutelares, o del cine. Nussbaum, concretamente, promueve también la utilización de Miyazaki, debido a la claridad con la que expone el bien y el mal en relación con la acción de los personajes. Miyazaki parece adecuado para un público infantil, pero también lo es para un adolescente. Un ejemplo perfecto de esto es Sen to Shihiro, Spirit Away. En esta película se aborda la cuestión de la identidad. El nombre se convierte en un símbolo de quién somos, así como poseerlo, poseer la identidad que refiere el nombre. Para el personaje principal, tenerlo presente le impide olvidarse de quién es y caer en un estado de enajenación del que la villana, Yubaba, se aprovecha para dominar a quienes posee a fuerza de robarles su nombre, para explotarlos y someterlos a realizar fines ajenos a ellos. Shihiro, al no reconocerse como Zen, representa una ruptura en la estructura ideológica que promueve una relación violenta y jerárquica. La tradición socrática del saber crítico debería seguir educando personas capaces de dialogar y disentir sin rivalizar, personas capaces de llevar la ardua investigación de la verdad hasta sus últimas consecuencias, incluso si ello supone pronunciarla ante un tribunal que por ello ha de decretar la muerte de quien tiene el atrevimiento de pronunciar la verdad incómoda, pues más vale sufrir una injusticia que cometerla. Además, semejante formación debería contribuir a fortalecer la vía interior, la vía de la conciencia, en la formación de la identidad, en función de la sincera investigación teórica de la verdad. A su vez, la educación artística debería promover la empatía y sensibilizar a los estudiantes para ayudarles a ponerse en los zapatos del otro, no sólo para compartir su experiencia en alguna medida, sino también para descubrir en qué medida su experiencia es irrepetible y pertenece a una intimidad valiosa como concebimos la propia. Como hemos dicho, la empatía no basta para la constitución del acto moral, pero puede orientar la acción hacia la compasión por el débil. Conclusión. Educar para reconocer la gracia. Lo que se juega en la cuestión religiosa y aquella acerca de lo que las religiones han educado a sus fieles es la cuestión del sacrificio. ¿A quién hay que matar? ¿Quién vale la pena que muera y con qué motivo? ¿Quién no importa que muera? Hoy, ahora, por un mejor propósito. ¿Cuál puede ser ese mejor propósito? ¿Qué rostro hay que ignorar? ¿Qué rostro hay que temer? ¿Qué cuerpo está disponible para la tortura? A la mano,
para la indiferencia. ¿Qué sacrificio hay que hacer y qué sacrificio hay que evitar? Es preciso ser juiciosos al discernir la realidad, es decir, al elegir el escenario de nuestras acciones. Hay que tener cuidado con el escenario que se elige para tomar la decisión, porque cada escenario propicia ciertos actos, explica ciertos actos. Para que la trama tenga coherencia es preciso que sea unitaria, que los personajes sean conducidos por sus acciones desde el inicio hasta el desenlace. Su comparecencia en el escenario dado debe estar, pues, justificada. La representación que llevan a cabo sus actos debe estar, pues, concatenada de tal suerte que produzca el efecto escénico necesario para que en el público pueda ocurrir esa transferencia. Es empatía de la que dependen no sólo el disfrute, sino y sobre todo la unidad de la obra de arte, la verosimilitud de la acción representada que lo hace posible. Esta demanda propia de la poesía, la unidad de la obra de arte, nos permite, por otro lado, representárnosla y juzgarla. Es a través del juicio y el diálogo que podemos evaluar la hipótesis que nos es ofrecida a través de los criterios de la acción descritas por la obra de arte, teniendo en cuenta que el arte no es la vida, pero nos ayuda a formar el juicio moral a través de la experiencia en cabeza ajena, y en última instancia nos invita a discernir bien y mal, permitiéndonos además elaborarlos, retractarnos. No sólo el idiota mira el dedo que señala la luna, también el filósofo y el artista lo observan para comprobar que el dedo señale hacia la luna en efecto. No basta que el Estado proclame que su educación libera y suponer que ello se ha de seguir necesariamente de su ilustración. Es preciso comprobar que lo haga en términos que humanicen y emancipen, y no en términos que alienen y esclavicen. Cuando observamos la situación educativa del país, no podemos más que afirmar que nuestro Estado no garantiza la educación de toda su población, sino que se vale del sistema escolar como filtro de las jerarquías que privilegian a los privilegiados y empobrecen a los empobrecidos. Además, su formación en competencias, en la mayoría de los casos, no hace más que instruir a los alumnos para la obediencia acrítica que les será útil en el mercado laboral. El abandono de la reflexión filosófica y las artes es sintomático tanto de la conveniente ceguera de las autoridades educativas como de la crasa insuficiencia de la oferta educativa para enfrentar los desafíos de la violencia que atravesamos. No es tarea del Estado que los ciudadanos sean virtuosos o santos. Su ámbito es más modesto. Desde el punto de vista legal, solo puede legislar para prohibir y perseguir las acciones que lastiman la dignidad. Pero la poesía tiene un as bajo la manga: llamarle pan al pan y vino al vino. Nombrar el mundo es la primera forma de legislar. Así, la poesía es un arma cargada de futuro. La cuestión del sacrificio ha sido un tema recurrentemente abordado por la tragedia, por la liturgia de las religiones y recientemente por el arte contemporáneo. Por ejemplo, en el cine de Miyazaki o en las obras de Teresa Margoles y el colectivo Semefo. El Estado ilustrado ha ignorado la cuestión y la sola razón ha venido a justificar holocaustos. Los derechos humanos le han opuesto como límite a la razón instrumental el reconocimiento de la dignidad humana, independientemente de su recurso a la teología. Girard puede ayudarnos a recordar que hay un límite que ha de ser respetado: la vida humana. No matarás. Y Nussbaum puede ayudarnos a replantear la investigación sobre la verdad del hombre. Conócete a ti mismo, y a reunificar la experiencia humana en estos días de la hegemonía del fragmento. Y más aún, puede ayudarnos a prever una educación para la paz. Aunque la del arte no sea una vocación invariable a la edificación, como quería Platón, puede servirnos asimismo como un despertador a las 6 de la mañana o como una cubetada de agua fría para llamar nuestra atención sobre los valores que no han de ser transgredidos y que demandan respeto. En los crímenes del Holocausto del 11S, en la desaparición a manos del Estado que ya cumple un año de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o en el niño sirio que emigraba con su familia hacia una vida libre de la guerra y trágicamente naufragó en la playa, podemos observar la arbitrariedad del asesinato si no nos ponemos del lado de los violentos y los justificamos. Esta experiencia moral, la de la indignación, debería enseñarnos nuestra responsabilidad
para que nunca más vuelva a faltar ninguno de nosotros, de los otros, la educación para la autonomía y el consumo muestran así su insuficiencia y su falacia. No estamos hechos para complacernos. La libertad no es autonomía, sino responsabilidad hacia el otro. La educación no ha de servir a la sujeción de la alienación, sino al cuidado del prójimo. Una educación que promueva la compasión también promueve la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene con la hospitalidad. Ya que no podemos seguir apelando a la argumentación teísta para fundar nuestra vida común en un marco multicultural, es preciso educar para la libertad y la responsabilidad, mediante la invitación al bien al que hemos descubierto en las acciones virtuosas o en su ausencia. Si nos cuidamos de la rivalidad que lleva a la violencia, podemos hacer fructífera la colaboración entre las personas, promover la porosidad de la identidad propia ante la diferencia que representa, por supuesto, una amenaza para la identidad, porque esa amenaza también representa la posibilidad de la novedad, la posibilidad de la creación, la posibilidad de la colaboración, la fecundidad de la acción y la fecundidad de las familias. Las alternativas son el sacrificio del otro o el sacrificio de sí. Las tradiciones religiosas evolucionaron del sacrificio humano al sacrificio interior. En los tiempos del ateísmo aún caben muchos sacrificios y ello ha de interpelar a la educación. Queremos una educación para que las personas puedan cultivar su personalidad, no una instrucción alienante que convierta a las personas en personajes útiles a la empresa o al Estado. No la tolerancia que cultiva el odio al otro, aunque reconozca su insacrificabilidad, sino la hospitalidad ha de concebirse como modelo de apertura a la diferencia, al reconocimiento del otro. Educar para reconocer la gracia significa desafiar la instrumentalización de las personas, invitar a establecer lazos no utilitarios ni rivalísticos con los otros. Reconocer la guerra no solo es tarea de la inteligencia, sino y principalmente de la razón práctica. Reconocer la gracia no solo es tarea de la inteligencia, sino y principalmente de la razón práctica. Reconocer la gracia es reconocer al otro en su necesidad. Todos nos necesitamos a todos. Ese es el auténtico desafío de una educación multicultural. La apertura no violenta a la otredad. Compasión, perdón, reconciliación y hospitalidad son palabras, pero también son más que palabras. Son gestos que propician el encuentro. En última instancia, no basta la ciencia ni es suficiente la empatía para discernir el bien y el mal. Sin embargo, la práctica de la crítica y el diálogo y la capacidad de ponernos en los zapatos del otro, acaso representan nuestra mejor oportunidad para desarrollar todas nuestras capacidades, por un lado, y para enfrentar la violencia, por otro. En ese camino seguramente tenemos mucho que aprender sobre la relación entre la educación y los sacrificios humanos, al enfrentarnos a las cuestiones sobre las que Shakespeare, Platón y Aristóteles, Girard y Nussbaum están llamando nuestra atención, preguntas sobre la violencia y la reconciliación.